Inicialmente quería decir salvaje, después quiere decir a las afueras, y termina siendo una de las unidades con las cuales se divide una ciudad. Eso del origen árabe es muy importante porque está muy claro que aquí hubo en Cali, en Quito y en Lima focos mudéjares de los cuales heredamos un montón de cosas que la gente no se da cuenta, entre ellas el dulce de leche que se come en todas partes de Iberoamérica, no solamente en el Valle del Cauca, y el nombre que le damos aquí, que es manjar blanco, es árabe. Manjar es dulce y blanco tal cual. Otro, para que no quede la menor duda, aquí decimos ojalá, y además lo decimos como si fuera en árabe, ojalá. Es puro árabe. La arquitectura colonial nuestra tiene una influencia hispano-musulmana muy, muy fuerte. Y aquí está en este barrio, que no es colonial, sino de tradición colonial. Es una equivocación que hace la gente todo el tiempo y que es importante dejarlo en claro. Esto no es un barrio colonial de finales del siglo XIX y principios del XX, pero es de tradición colonial. Lo otro es que la definición que da el diccionario es un sitio conformado por las casas y los habitantes, que no se debe confundir con un vecindario, que es algo más estrecho. Por supuesto, un barrio implica varios vecindarios, a veces uno solo, con frecuencia más de uno. Pero lo más importante que habría que agregar a todo eso es que actualmente tendríamos que decir que lo fundamental de un barrio es las actividades que se dan en el barrio, la imagen del barrio y el comportamiento de la gente en el barrio. No solamente los habitantes, sino los usuarios. En un barrio hay siempre gente, y mucho más ahora, que no vive en el barrio, pero que usa el barrio. Y en ese sentido, pues es muy... la charla va a estar referida a esos tres temas: las actividades, la imagen y el comportamiento. Tiene un sentido de pertenencia. La gente se siente que pertenece al barrio. Nosotros hemos desarrollado mucho la idea de la pertenencia ligada a ciudades o a regiones, ¿no? Uno es paisa, por ejemplo, o caleño, pero en muy pocas partes del país la gente se siente perteneciente a un barrio, y es el caso de San Antonio. Los que vivimos en San Antonio nos sentimos de San Antonio, y hay mucha gente que le dice a uno: es que yo crecí en San Antonio. Benjamín, perdona, es que sí hace falta. Sí, que se acerquen. Ustedes pueden correrse más acá y acá, claro. Yo no les hago nada. Paramos un momentico para mientras. ¿Ahí? Sí, está saliendo. Acá caben también más. Acá hay mucho espacio. Acá hay sitio. Acá hay espacio. Pasen para acá los que puedan, porque acá hay espacio. Aquí hay dos puestos también. Pase para acá, listo. Más calor humano. ¿Hay alguna pregunta sobre esa parte? Entonces sigo. Cuando dice que el barrio no es colonial, pero sí es De tradición colonial. de tradición colonial, ¿qué es la diferencia?
la fecha y ciertos cambios, por supuesto. El segundo punto es esa parte nueva de las actividades. Las actividades que hay en un barrio le dan la imagen y determinan el comportamiento de la gente. Pero a su vez, esas actividades y esa imagen son producto de una tradición que se está modificando todo el tiempo. La imagen es fundamentalmente la repetición de un tipo de arquitectura, no idéntica, sino parecida, que es uno de los puntos que hay que cuidar en un barrio como San Antonio. Yo cuando hablo de eso con los estudiantes siempre no se me ha ocurrido una imagen mejor, es una dentadura, en la cual cada diente no es para nada bonito, suelo cargar con un diente espantoso para mostrarlo, y una sonrisa puede ser una maravilla, porque hay un orden de cosas que se repiten que no son iguales. Justo lo contrario de esos vecindarios que se están haciendo, que son espantosos, donde hay 500 casas igualitas, con una falta de imaginación total, y no se han dado cuenta de que eso tiene una implicación en la gente enorme. Lo primero que hace todo el mundo es tratar de cambiar la casa para poderse diferenciar. Aquí tenemos la fortuna de que no hay que hacerlo porque las casas son distintas todas, no hay dos iguales, pero son parecidas. El otro punto importantísimo es que a partir del triunfo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en este país y sobre todo en el suroccidente, sobre todo en Cali, se cambió la visión de Europa, que era la que había antes, por la norteamericana, y comenzamos a destruir la característica de estos barrios de tradición colonial, y es que tienen calles pavimentadas, sin antejardines, sin voladizos y con patios. Yo iba a traer una cosa ahora para quitar eso, que no se ofenda a nadie, pero es acabar con un patio. Entonces, son construcciones que tienen alturas similares, que tienen una característica importantísima, y es que predomina el lleno sobre el vacío, que tienen muy pocas puertas, muy pocas ventanas, porque la relación con el exterior está en el patio y hacia arriba, hacia el cielo, que es una maravilla. Cayó la moda esta tonta de comprar vistas. La gente se va a Normandía, le venden carísimo un apartamento en un piso 13, donde no tiene ninguna relación con el resto de la gente, y a los 6 meses le construyen un edificio que le tapa la vista. En los patios nunca nos van a tapar la vista, las tapamos nosotros, ¿no? Equivocadamente. Eso se puede solucionar como en el restaurante este de acá abajo, que simplemente tiene una cubierta que la corren cuando hay necesidad. Es un poquito más costoso, claro. Bueno, con respecto a las actividades, es importante eso, el paramento, el tamaño, la altura, el aislamiento. Estos son barrios que no tienen aislamientos laterales, que no tienen casas exentas. Es completamente distinto a Ciudad Jardín, por ejemplo, que ni siquiera todavía hoy tiene andenes, y que esa es la copia burda del urbanismo norteamericano. Porque, como repite Antonio Caballero permanentemente, pues nosotros somos arrodillados ante, y ahora peor, ¿no? Entonces es importantísimo, para terminar este punto, entender que las actividades, pero también la imagen, determinan el comportamiento de la gente. Es difícil que se entienda cómo una imagen puede variar, tener una incidencia en el comportamiento de las personas, pero hay que entenderlo. Por ejemplo, lo que la gente ha podido evidenciar muy claramente en San Antonio es el problema de caminar. A mí me sorprende todos estos muchachos que vienen de todas partes del mundo, que se quedan en estos hostales, al segundo día están caminando por la calle como todo el mundo, porque por los andenes no se puede caminar.
determina, por supuesto, el comportamiento de la gente. Bueno, caminar en Cali por toda parte es un desastre, ¿no? Pero no nos importa porque estamos acostumbrados a caminar por la calle. Entonces el problema son los carros, sobre eso me voy a referir más adelante. Es el peor problema que hay en la ciudad y en todas las ciudades del mundo y aquí. Y que vamos en contravía de lo que está pasando en el mundo. En ciudades, sobre todo en los países bálticos, ya este año en los centros históricos de esas ciudades no circulan carros. Así de sencillo, la gente tiene que ir en transporte público o caminar. En bicicleta, montones, por supuesto, cada vez más, bicicletas eléctricas, entre otras cosas. Y ese es un problema que es muy difícil porque en Colombia y sobre todo en Cali, el carro sigue siendo un símbolo de estatus social. Los carros más espantosos, más grandes que hay en el mundo se están vendiendo en Colombia. Carros que ya no se venden en ninguna otra parte. Y aquí es la maravilla, y va un imbécil manejando un carro gigantesco y ocupando todo, y la calle y subiendo la andén, ¿no? Yo paso ahora que venía de mi casa volteando espejos porque uno no puede caminar por el andén. Entonces va a pasar uno y se tropieza contra el espejo de la persona, ¿sí? Sí, ya que tocaste el tema del peatón, nosotros que todos aquí somos peatones, y yo me siento cada vez que veo algo a la calle agredido por el carro, no respetan los pares, lo insultan a uno. Indudablemente yo creo que sí debemos de... Y no hay ninguna norma que defienda el peatón. ¿Cuál norma hay que nos defienda? Así es. Debo de inquietud porque yo estoy promoviendo una liga de defensa del peatón. Tenemos que hacerla nosotros. Bueno, el tercer punto es que... Pregunta, ¿no? Sí. Es evidente. ¿Cómo hay una cuestión con lo de los carros en este momento y hay una intención de la famosa Junta en este momento de quitar, ha pedido permiso ahora sin consultar siquiera a la carrera cuarta C para quitar las motos y los parqueaderos de la cuarta, de la décima y pasarlos a tapar en la entrada al parque del acueducto y que Ciudad Limpia puede entrar a hacer sus labores de aseo y quieren ponernos todo eso nosotros en la carrera cuarta C. Terrible. Bueno, el tercer punto, y es la parte clave, es que estas ciudades cambiaban muy lentamente y ahora cambian muy rápidamente. Entonces en San Antonio es lo normal, ha habido cambios en las actividades, por lo tanto ha habido cambios en la imagen y por lo tanto ha habido cambios en el comportamiento de la gente. Lo que es muy preocupante es que eso ha sido acelerado y la gente, los que habitan en el barrio, no lo hemos sabido defender suficientemente bien o lo hemos hecho mal, porque el problema no es que haya restaurantes, buenísimo que haya restaurantes. El problema es que invadan la privacidad de la gente, que invadan los andenes, etcétera, etcétera, y que no cumplan la norma que indica que tiene que haber siempre una parte de cualquier vivienda destinada a cualquier otro uso, destinada, eso dice el POT, destinada a la vivienda. Y cambia completamente. Es decir, yo conozco varios sitios aquí donde la gente que dueña de un restaurante chiquito vive ahí. Eso es completamente distinto. Pero esa velocidad con que están cambiando las actividades ha sido negativa porque no ha habido ningún control en los usos del suelo del barrio. Y ha generado algo muy malo, y es que están tomando casas para hacer estacionamientos. Y planeación no hace nada, no tiene ninguna capacidad de gestión. Ahora lo pasaron a la Secretaría del Gobierno, vamos a ver si eso mejora algo, pero es dudoso. Sobre todo es dudoso porque cuando se elige un alcalde como el actual, que no tiene la menor idea de que es una ciudad, pues estamos sufriendo esas consecuencias. Una ciudad es una cosa mucho más compleja de lo que todo el mundo piensa. Y por supuesto, si uno no está enterado de eso y le importa un comino la tradición y la historia, pues entonces no le para bolas porque no lo ve como algo inquietante. Yo hago una pregunta sobre ese punto. En lo que a mí respecta como vecina del barrio. Preguntan. No es que no haya habido forma de atacar, de tratar de protegernos. Es el Estado el que no funciona.
lo dejamos para después. Por ahora, por favor, preguntas, porque si no entramos en la discusión. Todo eso ha modificado el que las viviendas sin permiso se usen para otros usos, que no se respeten las normas. Sigue el problema del ruido ajeno, así se llama el ruido que producen los otros. Cualquiera, puede ser la novena de Beethoven, es ruido ajeno. Sin embargo, sigue siendo un barrio súper silencioso. Ustedes no se imaginan el problema del ruido ajeno en otras partes de Cali, pero nos está invadiendo, ¿no? En diciembre, en la pólvora hubo un abuso, pero por lo menos pues, está localizado en un momento del año, pero ese es el otro problema. Y nuevamente tengo que insistir el problema de los carros, que es la circulación de los carros y el estacionamiento de los carros en la calle. Si ustedes van a Cartagena, por ejemplo, se dan cuenta de que el problema ya es mucho menor porque los carros no pueden estacionar en las calles porque la calle se angosta. Entonces eso cambia radicalmente todo porque los carros solamente pueden pasar y porque la gente vaya a caminar. Que sería una de las maneras elementales de solucionar el problema, es que haya estacionamientos en la periferia del barrio y que la gente camine. Entonces le dicen a uno, pero es que hay un problema de inseguridad. Es falso, el problema de inseguridad en todo Cali, aquí no es más que en otra parte. Pues la gente tiene el mito de que San Antonio es peligroso. Yo sé que cambia de calle en calle, hay unas calles que son más peligrosas y esto tiene una explicación clara, pero hay que acostumbrar a la gente a que camine y que los dueños de restaurantes tienen que entender que la gente debe poder llegar caminando a su sitio. El otro uso que ha sido inconveniente es el de poner oficinas, porque las oficinas, si no hay gente viviendo en el sitio que hay una oficina, por la noche es muerto. Si ustedes, y los invitaría a que caminemos por el centro de Cali, sale uno corriendo del susto, porque a las 6 de la tarde se desocupa y no hay nadie. Esa es la forma más conocida de acabar con un sector de una ciudad, es concentrarlo con oficinas y no con otros usos. ¿Quién iba a preguntar algo? Mi pregunta es, ¿por qué no hay andenes en San Antonio? Por una razón muy sencilla, porque en las ciudades coloniales no había. Y los andenes que se llamaban aceras se comienzan a hacer solamente en el siglo XIX para proteger las fachadas cuando comienzan a circular carruajes. Entonces la acera sirve para proteger el agua que cae del alero, no salpique la fachada y son angosticas. Además porque había muy poquita gente caminando y porque se caminaba por la calle. Cuando comienzan a meter los carros, por ejemplo en Cali, se olvidaron de los andenes. Aquí se amplían vías para los carros y nunca se amplía el andén. Esta es una ciudad sin andenes, que es una vergüenza. Cuando se amplía una vía, nunca. Cuando la Quinta se hizo algo con el mío, de hacer unos andenes mal hechos, porque no son continuos, porque de nada sirve un andén que tenga 3 cuadras y después no. Entonces, por eso no hay andenes anchos. En Cartagena tampoco son anchos, lo que es angosto es la calzada, entonces no cabe sino un carro, tiene que pasar, y si va a dejar a alguien, los que van atrás esperan. Bueno, el otro punto es que tenemos que conocer las normas que hay. La gente las desconoce o las interpreta mal. Y todo eso lleva a algo por el cual yo he estado peleando hace muchos años y ahora en el Comité de Patrimonio de la Junta Nueva estamos empeñados, yo entré a ese patrimonio, no soy de la Junta, ni voté por la Junta, pero entré a ese comité porque me parece importante estar ahí. Y creo que ahí hay una idea muy buena, que es retomar eso que se propuso aquí hace mucho tiempo, que es un plan especial de manejo y protección, que eso implica una serie de normas de todo orden para un barrio que están por encima del POT y que depende de si es de nivel departamental o nacional, que podría ser, dependería del Ministerio de Cultura y que nos darían una herramienta muy fuerte para poder exigir que las autoridades hagan cumplir con las normas del POT. Porque tiene una mejor categoría, tiene una mejor audiencia y por supuesto tiene que ver con la protección del patrimonio.
porque un error que se comete mucho aquí y en todas partes es que la gente no valoriza el valor patrimonial. Y es increíble porque la palabra patrimonio quiere decir eso. Cuando uno le preguntan, ¿usted qué patrimonio tiene? Nadie se le ocurre botar el patrimonio a la caneca de la basura, y el patrimonio construido lo vivimos botando a la caneca de la basura todo el tiempo. Les cuento una anécdota para que lo entiendan mejor. En 1968, Cartagena iba a ser nombrada Patrimonio de la Humanidad, y la gente en Cartagena, y lo sé de primera porque estaba con la Universidad de los Andes haciendo un trabajo allá, todo el inventario de la zona histórica, la gente, mucha gente estaba dañando las cumbreras de las casas para que el agua dañara las casas para poderlas tumbar, para poder hacer un edificio. Cuando la Gloria sea la Alianza Francesa y la Cámara de Comercio, casualmente y afortunadamente restauraron 3 casas, se declaró la ciudad Patrimonio de la Humanidad y se volvió de un año para otro el sitio más costoso de Colombia. O sea, y la gente no volvió a tocar nada porque estaba botando el patrimonio. Y en este momento en Cartagena, cualquier casa que no es ni tan vieja vale un montón y la gente la cuida, y ha llegado pues al punto de que la gente se inventa cosas coloniales para decir que la casa es colonial. Aquí todavía no se ha dado eso, y por ejemplo un caso lamentable es el de las haciendas del Valle, las casas de hacienda, que en otras partes como la sabana de Bogotá nadie las toca porque son un valor impresionante, porque se usan para un montón de cosas, entre ellas hostales por ejemplo, y aquí creo que eso hay que metérselo en la cabeza a los propietarios, que lo que tienen de más valor no es la plata que les ofrecen para poner un restaurante, sino la casa en tanto tal, porque pertenece al barrio. Y si eso está dentro de un plan especial de manejo y protección, pues más todavía. De hecho, le pueden descontar a uno, si conserva bien la casa, cumpliendo las normas, el impuesto predial. Hay que hacer un papeleo, pero es efectivo, y lo hacen. La mayor parte de la gente no sabe eso, y no entiende que, por ejemplo, si le hace bestialidades a la casa, está comprometiendo su valor patrimonial, y por lo tanto está botando a la caneca un capital. El plan especial, este es un PEMP. Por supuesto, lo primero que tenemos que lograr es que el ministerio decida hacerlo, y eso se puede hacer si un grupo grande de propietarios de San Antonio lo pedimos. Se ha tratado de hablar con el alcalde para que lo pida el municipio, no lo ha hecho, el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural lo apoya, o sea que por todos lados hay apoyo para hacerlo, pero lo que sería fundamental es si lo piden los habitantes de San Antonio. Y por supuesto los más interesados son los propietarios de viviendas, y no solamente los propietarios, sino los que habitan en casas en San Antonio. Cuando logremos que se haga ese plan, por supuesto, ahí es muy importante participar con todas las ideas y con todas las preocupaciones que seguramente al final van a manifestar todos, para poder alimentar y darle unas bases correctas a ese plan. Mal hecho puede ser catastrófico. El caso de la Plaza de Toros es ese, ¿no? Hicieron un plan especial de manejo que permite hacer los edificios, acabar con el posible parque. Se conserva la plaza, por supuesto, pero de que se haga el plan depende de nosotros, y que se haga bien depende de nosotros. ¿Alguna pregunta? Sigo. Disculpe, usted cuando habla de San Antonio, ¿habla de San Antonio y San Cayetano o solo de San Antonio? Voy para allá. ¿Se espera? Pregunta, Sí. o no, solo esto. San Antonio. Solo de San Antonio. No, solo de San Antonio por 3 lados y San Cayetano por el otro. Voy para allá, un momentito. Voy para allá. Vamos a ver dónde llega. Ajá. Bastante para allá. Mientras tanto, que se logre hacer el PEN, hay cosas que podemos hacer. Hay una iniciativa, yo escribí una columna sobre eso, de hacer el estacionamiento regulado. Y es que a la gente le cobran por estacionar en la calle. Tenemos que apoyar eso.
Mientras tanto, vale la pena. Aquí se intentó con los parquímetros. Va a haber un proyecto, ¿no? Sí, eso hay que apoyarlo. Con los parquímetros no funcionó porque hubo problemas de corrupción, por supuesto, y de robo, pero la idea que hay ahora está funcionando muy bien en Medellín, y es que hay gente del municipio en la calle y cuando llega un carro le da una boleta con un aparato y tiene que pagar. Eso hace que entonces la gente comience a no utilizar a San Antonio como estacionamiento. Yo conozco personas que estacionan en San Antonio y que trabajan en el centro, por no meterse, y también van a cobrarle a los sitios que han vuelto estacionamiento en San Antonio un derecho para poder hacerlo, ¿no? Porque la gente tumba todo y cobra ahí, y eso no tiene ni permiso ni nada de ser un estacionamiento. Lo otro es que tenemos que ser mucho más proactivos en denunciar las demoliciones y los cambios drásticos en el barrio. Y eso se puede, porque, por ejemplo, esta asociación lo puede hacer, porque es muy difícil pedírselo simplemente a la gente, que cada persona se apersone de eso. Pero si lo hacen ya grupos de habitantes del barrio, pues tiene mucho más fuerza, y denunciarlo, y se puede hacer. Yo me la paso en eso, he tenido por lo menos el pasar la información de que se está demoliendo una casa en tal parte sin ningún permiso. Ahora están colgando avisos como mentirosos, que habría que ver si es verdad que tienen un permiso de una curaduría para demoler. En el Consejo Municipal de Patrimonio, al cual yo asistía, a cada rato aparecían allá, porque las curadurías lo llevan, cuando es en un barrio como San Antonio, lo tienen que llevar a planeación, y con mucha frecuencia pues se rechazaban proyectos que se proponían, y cuando pasaba uno por la calle, ahí estaban trabajando, como es el caso de la esquina de la Cuarta con Cuarta, que eso estaba medio parado, eso no tenía permiso y iban a hacer una cosa, en fin. Y se ha logrado en algunos casos que lo hagan, pero en otros no. En la Cuarta también hay un sitio donde estaban tumbando una casa, y con un delegado del ministerio se puso el denuncio, pararon la obra 3 días y ahí siguen, y en este momento están construyendo adentro. Porque claro, muy rápidamente aprendieron dejar la fachada y adentro hacer lo que se les da la gana. ¿Alguna pregunta? No. Duro. Uno tiene una casa que está pagando por asunto, digamos, parqueadero de un vehículo. Entiendo de que está en el patrimonio que no puede dañar la fachada, pero tampoco nos puede, digamos, a nosotros de pagar 75.000, 80.000 pesos que vale un parqueadero del carro, teniendo nosotros una casa de poder nosotros hacer un garaje. Puede hacer el garaje, pero con permiso, ¿no? Porque eso es donde... Después de que tenga 8 metros de fachada. Sí, puede hacer el garaje, tiene que ir con un proyecto hecho firmado por un arquitecto a una curaduría, y ahí le dan el permiso. Pero no, tenemos que acabar con esa cosa que necesito el garaje, y entonces tuvo un pedazo de la fachada para hacer el garaje. No, hay que hacerlo bien, y se puede. Pero no afecta nada para uno, digamos, para el patrimonio. Depende del proyecto. O sea, Lo de los... siempre como estilo colonial, hacer No, estilo colonial no, es respetar las características del barrio, que son muy distintas de lo que la gente se imagina. La imagen es estas casas que están, yo siempre me equivoco, en la calle Tercera con carrera séptima, hay una esquina donde hay 3 casas blancas con 2 ventanas y una puerta. Esa es la imagen del barrio. Lo que pasa es que desafortunadamente para mucha gente eso es una imagen pobre, y resulta que es una imagen de lo mejor de la arquitectura hispano-musulmana que se ha hecho aquí. Pero tenemos como una prevención, ¿no? Unas casas que están encaladas hasta abajo, que tienen muy poquitas ventanas y que tienen una puerta. Perfectamente se les puede hacer un garaje con una puerta decente. No es hacerle cositas coloniales. Bueno, el otro punto es que eso se puede hacer mucho mejor
por los vecindarios. Entonces una de las cosas que hay que hacer es identificar los vecindarios, que son bien diferentes, y que en San Antonio, por las características urbanísticas del barrio, se dan por calles o por esquinas. Entonces, también tenemos que promover que los vecinos de una misma calle se conozcan y se junten y actúen conjuntamente, porque hay diferencias muy grandes. A cada rato la gente me dice cosas espantosas que pasan por acá, y siempre les cito que la sexta, entre tercera y cuarta, donde yo vivo, es una calle donde los vecinos, por lo menos la mitad de los vecinos, nos protegemos, nos cuidamos, nos hablamos, nos saludamos y no nos metemos en la vida de nadie. Aquí había una costumbre, cuando yo me vine a vivir aquí en 1993, estaba en la parte de adelante de la casa y descubrí algo que es bien interesante. Tenía la ventana abierta, había dos ventanas, conservé una para hacer el garaje, y la gente del barrio, cuando pasaba por enfrente, nunca miraba por la ventana. Los que miraban por la ventana no eran del barrio. Esos comportamientos están dados por la tradición y por la arquitectura, y hay que conservarlos. Y ahí, en esa cuadra, nos protegemos mucho. Me acuerdo una vez cuando estaba esa casa en obra, yo estaba viviendo en la parte de adelante que ya estaba terminada, y una vez se me quedó el carro afuera, y enfrente había un inquilinato que ya no existe, y la señora que manejaba el inquilinato se había quedado toda la noche cuidando mi carro. Y no pasa nada, en una de las casas de al lado, si hay algo grave, inmediatamente la gente avisa y cuida. Y de hecho en esa casa, en esa calle, no ha pasado nada grave. Lo único, hubo un asesinato pasional, eso es otra cosa. Muchos años. Hace muchos años, pero era otra cosa. Pero hay calles donde es el desastre, donde la gente no tiene conexión con los demás y que están pasando más cosas. Entonces hay que crear esos vecindarios, identificarlos, y repito, es muy fácil porque corresponden con las calles. Otra cosa importantísima es que había tiendas de barrio, de esquina, como han sido toda la vida. Esa es la tradición colonial, y en San Antonio se están perdiendo. Quedaba una acá abajo, que era estupenda, ya no está. Tenemos que, claro, lograr que haya tiendas de esquina que sean competitivas con los almacenes que están poniendo por todas partes. Pero fíjate que si uno quisiera poner una tienda allí, de acuerdo con el código de la Cámara de Comercio, no se puede poner, porque es para evitar que la gente la saquen y pongan y que haya que llevar el negocio. Pues todo eso es lo que se tiene que cambiar con el PEN. Esa tienda no hay mucha falta a todo el barrio. Sí. Todos los pequeños, por lo menos. Las esquinas son distintas, ¿no? Ese es otro vecindario. Y la mitad de la cuadra es distinta. Bueno, eso hay que hacerlo. Perdón, una preguntita. Sí. Lo que dice el POT, que es para los próximos 12 años, dice el plan de ordenamiento territorial, con un PEN se puede cambiar una medida de uso del suelo que ya está. Sí, el PEN va por encima del POT. Listo, esa es la ventaja que tiene. Muchas gracias. Por eso nos quitaría de encima el que cada vez que hay un alcalde nuevo o un director de planeación nuevo cambien, porque el POT lo cambia todo el tiempo. Además, el POT de Cali es el peor que ustedes se puedan imaginar. Fue hecho por bogotanos que no conocen la ciudad, de ese tamaño. Pero en el PEN se cambiarían los usos del suelo actuales. El PEN define usos del suelo. Gracias. Y por supuesto, por ejemplo, una de las normas que habría que, por supuesto, mantener es que en cada casa haya por lo menos alguien viviendo. Que no se pueda destinar la totalidad de la construcción a otro uso. No solo el 25 como está actualmente. Eso es el clave. Inclusive la cantidad de área no importa, que haya alguien viviendo. Para que mantenga su calidad de barrio de vivienda. Claro, residencial. Residencial. Bueno, entonces eso implicaría una mejor interacción entre las actividades, imágenes y comportamientos, no solamente para los propietarios, sino para los residentes y para los visitantes. Y nos permitiría el PEN exigirle a las autoridades
que actúen no solamente cuando hay un escándalo, ¿no? Cuando hubo el asesinato de este muchacho allá arriba, el alcalde vino a las 5 de la mañana y toda esa cosa, y después no pasa nada, ¿no? Hubo 2 días en que había policías y después no hay policías. Con el PEN ya la obligación es de arriba porque viene del gobierno central. Entonces ahí el alcalde no puede tranquilamente decir cuidamos o no cuidamos, y así. Finalmente, el barrio es el elemento estratégico de cualquier política urbana, y ahí están las unidades estas de planificación, y por eso es tan importante definir el barrio y el PEN. El mayor problema que tiene eso es que los barrios son muy difíciles de definir por sus actividades, por su imagen y por su comportamiento de la gente. San Antonio es una excepción total de eso, y ahí está la respuesta. San Antonio está perfectamente delimitado, menos por el lado de San Cayetano, y por supuesto el PEN tiene que incluir una parte de San Cayetano. Por los otros 3 costados está perfectamente definido. Y en cuanto a imagen, está claramente definido que es este tipo de casas de un piso, de pronto con un altillo, no edificios de 3, que tienen cubiertas inclinadas de teja, que son casas paramentadas en las cuales hay mayor incidencia de la parte cerrada que de lo abierto. Tenemos que llegar al punto en que cuando veamos un vidrio, una ventana de vidrio, hay que hacerle algo. Ese problema está pasando en Cartagena. Están cambiando ventanas y ponen un vidrio para poder poner una vitrina, con una mentalidad completamente pendeja de pensar que el comercio en un centro histórico es igual que en un centro comercial, donde está todo puesto ahí a la vista como en una vitrina. Esa es una ventaja de San Antonio. Sus actividades, y ahí está la parte difícil, es lo que nos compromete. Hasta hace poquito era residencial, con unas tiendas de esquina y pare de contar. Y de pronto se ha llenado con demasiados restaurantes, se ha llenado con demasiados hostales, se ha llenado con demasiadas oficinas. Demasiada destrucción del barrio. Y la imagen se ha cambiado, y la han cambiado no solamente por esos nuevos usos, sino gente que vive en el barrio con una idea tonta de pensar que está haciendo algo bueno, o para identificarse. Por ejemplo, la norma actual dice que las casas tienen que ser de color claro, ojalá blanco, y la gente sigue poniendo, por ejemplo, zócalos que están prohibidos por la norma, pueden tener color, pero no enchapes, y así. Entonces, porque si uno dice, estoy seguro que aquí hay muchos que están pensando que esta esquina que yo estoy hablando ahora no es tan bonita, pues es bellísima, y es la tradición, y eso es lo que vale. Tenemos que entenderlo, porque si no, vamos a dejar y vamos a colaborar con que se destruya esa imagen. Están destruyendo inclusive ahora en toda la calle Segunda A, con la carrera cuarta que la circunvalar. Entonces usted ha visto que le están poniendo vidrio. Es horroroso. Y por la tradición, al lado de una casa que es la más antigua de Cali, del sector que es como del 1700, y usted la ha visto que es pequeñita. Por aquí hay una que arreglaron la fachada y el andén, pues la gente piensa que el andén es propiedad de uno. Una de las cosas que haría el PEN es que el andén es parte de la calle, es el municipio el que se encarga de eso y no la gente. Aquí todo el mundo hace con el andén lo que se le da la gana. Bueno, lo otro importante es que está claramente delimitado, que hay que recuperar que su actividad sea fundamentalmente de vivienda, fundamentalmente, no únicamente. Indudablemente un barrio gana cuando hay otro tipo de cosas, eso hay que metérselo en la cabeza, pero con control. Y finalmente, en esta ciudad colonial no queda sino la Capilla de San Antonio, la Merced, la Torre Mudéjar, el primer San Francisco, ya ha sido muy retocado, San Francisco también, y el trazado del casco fundacional de la ciudad, que es de manzanas, que aquí el que trazó debía ser como manco o algo así, entonces son unos cuadrados deformados, es una característica de Cali, y el único barrio de tradición colonial que queda en Cali, el único, es este. Eso tenemos que meternos en la cabeza, el valor enorme que eso implica, de tradición colonial.
Es el único que queda en Cali, no hay ningún otro. Entonces todo eso ayuda, por supuesto, a que le paren bolas a lo del PEN. Bueno, ahora sí, estoy listo a... Bueno, yo hago la primera, me voy a retirar. La situación del barrio, considero yo, es supremamente grave. Porque lo que usted dice, se está perdiendo la residencialidad en un alto grado. Pero usted que, por ejemplo, hace parte de la Comisión de Patrimonio de la nueva Junta, ¿cómo están pensando ellos en trabajar y en reponer esos predios que ellos mismos han destruido del barrio? Vean, no, yo no comparto eso por lo siguiente. Yo he ido a las 3 reuniones que se han hecho y lo único que se ha propuesto ahí, lo único, es que tenemos que pelear todos por el PEN. Nada más. Y o sea que no hay forma alguna de que esos predios que, por ejemplo, están convertidos en lotes, como la Casa Patrimonial de los Varela, como la casa de los familia aquí de la Cuarta, de la calle Tercera, que fue patrimonial toda la vida, que está unida con otra casa que hay en las casas en un lote de la carrera Cuarta, de que esos predios sean reconstruidos. Y unido con la tercera y con la segunda. El PEN justamente daría como hacerlo. Con las normas actuales no es posible eso, el PEN sí lo pondría. ¿Y qué retroactividad tiene el Porque PEN? es que... ¿Qué retroactividad tiene? ¿Es retroactivo o no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en ese caso concreto, el PEN diría qué hay que hacer con esos sitios. Porque esa destrucción ha sido nuestra. Tenemos de la calle Porque las normas del PEO... Donde hubo esas dos casas que tumbaron, y todo el parqueadero, y todo quedó así. Pues. Se quedó así. No, el PEN daría elementos para ver cómo se reconstruye eso. Y por supuesto reconstruirlo no es hacer casas coloniales, ¿no? Sino con arquitectura moderna, pero que respete las características de la arquitectura de tradición colonial, que es otra cosa. Pero de todas maneras, en este momento tampoco se permite que se unan dos predios. No, y los unen. Arbitrariamente. Y los en este momento, yo vivo en esta manzana, están uniendo sí. al interior de la manzana, Sí. Compraron un predio en la Cuarta y se metieron así, compraron uno en la Tercera y salieron así, Sí. compraron el de enseguida de mi casa y se metieron y el otro de allá. Pero lo triste es, volviendo al tema, es que no somos los residentes que tenemos solamente una casa y que hemos tratado de conservarla de una manera u otra para poder obtener ese 75% que recibimos de ayuda del Estado en los impuestos y en los servicios, sino que es de la gente nueva que entró al barrio a montar ese tipo de negocios. Entonces ellos son los que llegan y engloban, por ejemplo, un restaurante que hay en la calle Segunda con carrera 10, eran 4 casas. Antigua y contemporánea, y es una sola hoy. La casa del restaurante, un momentico que no he terminado mi intervención. La casa que era el predio, donde está el restaurante Trilogía, eran 3 predios. El extremo de allá del dueño de Somos, la de acá de Amparo Molina, y el lado de acá una cosa totalmente distinta, que toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, la casa tuvo antejardín y era una casa que no era anexa a la de la esquina. Bueno, pues todo eso hay que denunciarlo. Todo está denunciado. Denunciarlo y seguirlo denunciando. Y es que los que tienen restaurantes no viven en el barrio. No, van a las 2 o 3 de la uno sí. Conozco, la mayoría no. Después queda San Antonio, que hace ¿Una pregunta? Tengo una pregunta. Usted que conoce pues, más de la historia de los barrios de Cali, ¿es verdad lo que dicen varias personas especialistas en la materia y todo eso, que San Antonio está viviendo la misma etapa que vivieron muchos barrios con estilo colonial de Cali? Que ahora, hoy en día, no creo que San Antonio está en el mismo proceso. ¿Es eso cierto o no? Eso es cierto, por todo lo que se está diciendo, y eso es lo que tenemos que impedir. La gran diferencia es que todavía hay un barrio. Granada ya no es un barrio. El Peñón fuera. Yo quiero decir algo, vecinos, con respecto a lo que se ha venido planteando. Esta fundación Vecinos de San Antonio tiene su razón de ser en la defensa indudable del patrimonio histórico que representa el barrio, por todos sus valores, que pues, le da una serie
características diferentes al resto de Cali y de comportamientos también, pero que están siendo agredidos a pesar de la cantidad de normas que nos asisten, porque la verdad es que las hay, y ese trabajo que se ha hecho de la compilación, yo creo que ahí quedan faltando algunas. Representa eso, es un barrido de las normas del plan de ordenamiento territorial, que pésimo, regular o bueno para unos y otros, es como lo dice en la carta de navegación de la ciudad, con la salvedad que hay que hacer de que no se cumple, sino escasamente en un 20 o 30%, como sucedió con el primer plan de ordenamiento, que empezó en el 2000 y terminó en el 2014 y no llegó ni al 30% del desarrollo. Ahí hay una cantidad de normas y de proyectos que tienen corto plazo en el tiempo son 4 años, mediano plazo son 8 y largo plazo son más de 20 años. Y ahí hemos hecho un barrido también del cumplimiento del POT, tanto del viejo como del nuevo, que ya cumplió los 2 primeros años, y los proyectos de corto plazo tampoco arrancan, están inconclusos y la inmensa mayoría no arranca, o sea que quedan como un canto a la bandera. Entonces, una tarea, y en lo que comparto con Benjamín y hago énfasis, es en la necesidad de organizarnos para hacer cumplir las normas, En esta fundación que acaba de nacer, producto desde luego de contradicciones en el barrio, porque no nos identifica la Junta para nada, porque fue una Junta que fue definida a conveniencias políticas y económicas por el señor alcalde, después de que nos había prometido él en persona y el secretario de Bienestar y Desarrollo, estando las dos partes presentes en la alcaldía, que nos íbamos a una nueva elección de Junta, terminaron entregándole todo el poder a estos amigos comerciantes. Todos son comerciantes y allí están los representantes de los predios que han demolido, de los predios que han unificado. El vicepresidente de esa junta es el señor de Antigua y Contemporánea, por ejemplo. Entonces, nosotros sí tenemos una gran reserva, Benjamín, en cuanto a las buenas intenciones que pueda haber allí con respecto al barrio, con la visión. Ahora, el tema de si nos apoyamos en las normas que hay en el POT o si peleamos por un plan especial de manejo y protección, por un PEN para el barrio, es un tema que estamos apenas mirando, que estamos discutiendo, que uno le ve pros y contras. Aquí hay una vaina muy negativa que tú mismo dijiste, lo que nos hicieron con la Plaza de Toros. Lo que nos hicieron con la Plaza de Toros como patrimonio nacional es que pasaron por encima del consejo, del alcalde, de hasta el de Raca, y dijeron: ustedes no tienen nada que ver, esto depende de la nación, y el proyecto de la Plaza de Toros va, y lo van a llenar de cemento, y van a acabar con la perspectiva que había ahí de toda esa zona verde, recreativa y deportiva que está alrededor de la Plaza de Toros y en el fondo de la Plaza de Toros. Le dieron la autorización, ¿no es cierto? Hemos visto otras acciones que podemos decir positivas, como lo que acaba de suceder en el Aristi, que pararon a los paisas que estaban demoliendo el Aristi, y allí hay una pelea y ellos no han renunciado a eso. O con el colegio acá de la Sagrada Familia, en donde también se paró la obra, y yo le reconozco a Benjamín allí unas acciones. No se ha parado porque yo le decía a Benjamín en estos días, están trabajando en la estructura de hierro, siguen echándola para adelante. Entonces, eso es un monumento también, un monumento de la ciudad, reconocido, creo que es también nacionalmente, es de ciudad. Entonces aquí hay un problema muy difícil, que es el problema de la voluntad política para cumplir las decisiones y lo que está en el ordenamiento. Esa es la pelea que nosotros tenemos que dar, y nosotros en este proceso que vamos a iniciar a partir de hoy y del conocimiento que ustedes van a adquirir de las normas que están condensadas en ese documento que estamos entregando,
vamos, yo creo que a hacer una discusión muy enriquecedora o muy rica para tomar una decisión de qué peleamos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención las unidades de planificación urbana. Ya hay desarrollos, hay avances en eso. Incluso la UPUS 9, que es la que tiene que ver con el barrio San Antonio, tiene ya una formulación que le serviría mucho al barrio. Ahí está lo de la peatonalización, ahí está nuevamente retomado lo de la subterranización de las redes, allí están lo de los andenes, allá hay todos unos proyectos de corto plazo que ya deberían estarse ejecutando, pero no han generado el acto administrativo de la alcaldía para que eso empiece a andar. Entonces, esa es una tarea nuestra que decimos. Entonces, esa es otro atractivo, la SUPUS, las unidades de planificación urbana, que le entregan una serie de funciones y que fueron moderadas y fueron moduladas, digamos, con la participación de la comunidad, y tienen muchas cosas importantísimas para el barrio. Entonces, hay que hacer una evaluación de qué nos sirve más, y en esa perspectiva estamos. Y creo yo, compañeros vecinos y vecinas, que los talleres que vienen van a ser muy importantes, porque vamos a tener muchos elementos. Lo que hoy nos ha planteado Benjamín, lo que está en las normas y el propósito que tenemos. No son excluyentes para nada, no caigamos en esa trampa, no son excluyentes. El apoyar todo lo que hay ahora, que se cumplan las normas, lo que tiene la unidad de planificación, eso hay que apoyarlo, y eso no es excluyente con el PEN. No son cosas contradictorias. Si logramos que eso se integre en el PEN, tiene más fuerza. ¿Puedo? Sí. Voy a ampliar un poco lo de qué quiere decir el PEN. Sí. Yo empiezo diciendo disculpe por mi español. Si no me entiende, dice no entiendo qué está diciendo. Se entiende, siempre le hemos entendido el signo. Yo escuché muy bien todo lo que dijo el arquitecto, porque desde su punto de vista es correctísimo. Pero yo cuando pienso a un barrio no de piedra, de belleza, de colores, etc. Yo pienso a un barrio donde vive la gente. Y entonces no se puede delimitar el barrio, ¿por qué colonial se llama? No, el barrio es grande, se llama San Antonio, se llama San Cayetano, tiene la misma normativa. Yo pienso a los servicios públicos. ¿Qué servicios públicos tenemos aquí en San Cayetano? No tenemos una farmacia, no tenemos un cajero, no tenemos un ambulatorio, no tenemos nada. A San Cayetano hay alguna cosa, afortunadamente, y se ne pueden poner otra. Naturalmente, una cosa es el aspecto de belleza arquitectónica. Mira, yo soy italiano, yo creo de conocer un poquito lo que es la arquitectura, el problema de los bienes culturales. Yo hice parte por muchísimos años de una asociación que se llama Italia Nostra, que es una asociación que habla de la preservación de la belleza arquitectónica y natural del país. Entonces, es la misma cosa que se aplica allá, se puede aplicar aquí. Tiene razón cuando dice, no hay andenes. Para mí es un drama. Todas las veces que camino, me toca mirar por tierra, no puedo mirar la gente, no puedo mirar arriba, porque si no me daño. Tengo 75 años, es muy fácil que me voy a romper una pierna. Es muy fácil, facilísimo. Pero es así, la gente no respeta. Allora dice, la norma no se respeta. ¿Quién es que no respeta la norma? Lo que no la respeta. No necesitamos la policía que la haga respetar, empezamos a respetar a nosotros. Si tenemos que hacer andenes, como dice la norma, tenemos que hacer. Yo con mi arquitecto, el arquitecto que me está terminando una casa bastante colonial, discutimos semanas por cómo hacer el andén
y de manera que nadie pueda afectarse. Entonces, si lo hagamos todo, lo hagamos todo. Lo importante es que yo pienso que si hablamos de nuestro barrio, no tenemos que limitarnos a las 4 casas coloniales. Tenemos que pensar a todas las casas, a toda la comunidad. Y la comunidad no puede terminar su la 12 a la mitad porque la otra parte es San Cayetano. Yo no tengo problema, porque tengo una casa San Antonio y una San Cayetano. Cada día... No, es la verdad. La llamo la casa al frente. Porque yo paso y soy a San Cayetano. Paso y soy a San Antonio. La 12. Ma come? La 12, sulla 12. Eso es eso que yo quiero decir. Tenemos que respetar la norma. Tenemos que respetar sobre todo que se hagan proyectos con arquitectos, con personas que saben, con personas que preguntan el permiso de construcción, no como muchísimos señores que tienen muchas casas aquí y no tienen un permiso de construcción. Esta cosa tenemos que hacerla, pero no olvidamos que tenemos que tener también los servicios sociales, porque un barrio sin servicios sociales no es un barrio, es una cosa de mentira, es de película. Nosotros tenemos que pensar a la vida de todos los días, de cómo caminamos, de dónde caminamos, de quién saludamos. La otra vez había una persona, una señora, que me dijo una cosa bellísima: aquí nadie saluda. Yo da mañana empiezo a saludar todo. Mira, yo hice la misma cosa y me di cuenta que todo el mundo nos saluda. Nos saludamos todos, ese es el barrio. Discúlpeme si hablé con voz muy alta, pero nosotros somos acostumbrados a hablar alto, pero no estamos peleando, estamos solo hablando. Yo tengo una pregunta. Pues yo llevo más o menos unos 15 años en el barrio, muy nuevo, pero he visto la lucha de esta fundación desde que estaba en la antigua junta y ahora, y siempre ha sido la misma lucha y las mismas quejas, los mismos problemas, ¿saben? No mejora mucho. Desde que yo escuché desde hace 3 años hasta ahora no ha sido como la diferencia, la verdad. No mejora. Usted dijo en un punto, pero me llamó la atención, dijo que algo estamos haciendo que estamos haciendo mal. Y yo escuché al Señor y yo pensé, desde mi punto de vista, que había una mala formulación de proyectos sin ningún marco lógico. Entonces de pronto no se siguieron las normativas de los cuales hacen que no logren autorizar estos decretos o estos nuevos planes. Pero él acaba de decir después de que todo eso está presentado, proyectos, me imagino yo con un buen marco lógico, ¿cierto? Con toda la normatividad. Entonces, pero no se da. Siguen las mismas quejas. Desde su punto de vista, ¿qué estamos haciendo mal para que no se vea ningún progreso? Solo de comunidades que organizan. Es muy sencillo, mire, la mayor parte de las normas que hice sobre San Antonio están bien, hay unas que son equivocadas, por la mayor parte sirven, pero el municipio no tiene ni le interesa hacerlas cumplir, ese es el problema. Entonces, mientras que sea un problema individual, yo mandando allá mensajes diciendo están tumbando tal casa, no sirve para nada. Si lo hacemos todo, sí sirve, y ahí es la importancia del PEN, porque el PEN recogería todas esas normas, las puede mejorar, difícilmente pasaría lo mismo de la plaza de toros, pero habría que estar atento, porque el PEN no lo van a hacer en otra parte, sino que las bases las tenemos que dar acá. Y ese PEN nos daría un instrumento con el cual exigirle a la administración municipal que haga cumplir el PEN. Yo escuché a Claudia López, lo vi en las redes sociales, de todo lo que ellos habían propuesto, proyectos, decretos, los estaban dilatando para no hacerlos cumplir. El Congreso los estaba dilatando, pero ella decía que lo único que necesitaba ella hacer era juntar X cantidad de firmas
para que los hagan cumplir y no expiren. Sí, eso es lo que nos permitiría el PEN, que nos juntemos. Esa es una solución, ¿no? El PEN es un plan especial de manejo y protección. Es un instrumento que en Colombia le da a ciertas ciudades, a ciertas partes, por ejemplo, los centros históricos todos tienen un PEN, el de Cali tiene un PEN, lo que pasa es que ya de histórico no tiene sino el trazado, San Francisco y la Torre Mudéjar, eso es una anomalía muy caleña, pero ese instrumento está por encima de las planeaciones municipales, entonces tiene más fuerza. En el PEN se individualiza predio por predio y se hace un plano del predio actualmente para que no se modifique a futuro, como una ficha de cada casa, como en algunas partes. Sí, debería ser una ficha de cada casa y es una forma de control y de ayuda. Exacto. No se cambia la futuro. Correcto. Humberto. Bueno, yo saludo con mucha complacencia la presencia de todos ustedes. Hágase más acá, Humberto, porque lo veo afectado de la garganta. Repito que veo con mucha complacencia la presencia de todos ustedes. Además, supongo, ¿no?, que los que estamos aquí presentes somos residentes del barrio. No son 4, ni 5, ni 3 casas, es el barrio entero. Aquí no hay ninguna casa que ella por sí sola amerite ser declarada Patrimonio Nacional. Esa es la realidad, no hay ni una. Por eso no tiene números, ¿no? Por eso no tiene ficha. Por eso. Esa es la diferencia como Cartagena, ¿no? En Cartagena es el casco histórico más una serie de las iglesias, etcétera, etcétera. Y el inventario se hace para todos. Vea, a ver, vamos terminando, a ver, vecino. Me parece pues muy importante, muy agradecido por la charla del doctor Benjamín. He estado leyendo la cartilla del Ministerio sobre ese PEN, que es la sigla Plan Especial de Manejo Patrimonial. Me parece que debemos como residentes y habitantes apoyar la firmatón que se va a venir pues, para dar curso a ese proyecto, a ese plan, y así ver pues que estén andando las cosas acá. Sin embargo, yo siento que la realidad es más avasallante aquí que cualquiera de los esfuerzos que aquí la gente narra de todo lo que están haciendo. Es muy avasallante la realidad ahora. Quiero comentar, ahora que mencionaron el asesinato del muchacho aquí de Tate, el plantón que se armó con 150 personas y que se bajó a la alcaldía, eso funcionó. Tengan en cuenta, por favor, que puede ser hasta más efectivo armar un plantón, llegando a obstaculizar para que baje el señor alcalde, y así lo vamos a tener aquí. Llorando. Que cualquier medida política o algo que nos va a tomar años que se lleven las cosas a cabo, años, décadas, va a tomar todo esto. Entonces, tengan en cuenta que un plantón vamos a tener al señor alcalde acá de Muchas gracias. Bueno, ¿listo? Listo. Bueno, vecinos, estamos terminando.